Bueno, para todos, buenas noches, bendecida noche para todos ustedes y sus familias. Vamos a encontrarnos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia y tu gran bondad. Ilumínanos en esta santa noche para que podamos entender de manera práctica y concisa tus enseñanzas a través de quienes podemos compartir entre nosotros, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy estamos en el módulo número 9, Capellanía Educativa. Como su nombre lo indica, es el módulo que está relacionado específicamente con la parte pedagógica. Cómo llegarle a estudiantes de diferentes niveles entendiendo nuestra posición y la posición de ellos. Y cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de herramientas y medios para transmitir o conectar con un entorno. ¿Cómo transmito yo una información académica o cómo transmito yo un mensaje cristiano en un entorno académico? Entonces tenemos pedagogía cristiana. ¿Qué entendemos nosotros por pedagogía cristiana? ¿Cómo llegamos a transmitir un mensaje cristiano haciendo uso de las herramientas más prácticas de la educación? Como es entonces poder saber o entender que existen diferentes niveles de captación del mensaje. No es lo mismo prestarle una asistencia espiritual a niños, a jovencitos, a adolescentes, a jóvenes edad media y adultos iniciales en una institución educativa. Entonces, ahí viene la parte nuestra como profesionales desde la pedagogía, qué herramientas podemos utilizar para hablarles a estos muchachos en cualquiera de sus entornos académicos quién era Jesús o a quién representamos nosotros desde la enseñanza. Entonces tenemos el concepto del desarrollo. La palabra pedagogía proviene del griego y es resultado de la unión de dos palabras. Paideia, que es niño, y paigogo, que es esclavo que lleva al niño a la escuela. Paideia y paidagogo. Entonces tenemos esa unión de pedagogía, es saber guiar al niño que está en la escuela. Obviamente que no se quedó en el niño, sino se transmutó a las diferentes etapas del desarrollo del ser humano. El pedagogo es aquel que instruía a los niños y la pedagogía era la acción de hacer compañía o vigilar a los niños. En la antigüedad básicamente era a los esclavos que les correspondía guiar a estos jovencitos, llevarlos para que pudieran recibir la clase. Y ese esclavo va tomando en sí una forma muy diferente, apartada de la esclavitud, porque empieza entonces a untarse del conocimiento y es quien más conoce al niño, al joven o el adolescente. La pedagogía pretende conocer cuáles son los principios y las finalidades de la educación. Este reflexiona sobre todos los aspectos que intervienen en ese saber de educación. Por otra parte, trata del arte de conducir al niño en su educación y estudia todas las estrategias, métodos y medios necesarios para alcanzar tal fin. O sea que la pedagogía lo que va a permitir es hacer una reflexión de cuáles estrategias y cuáles métodos como profesional yo debo utilizar para llegar
a los adolescentes, jóvenes y niños en diferentes etapas de la vida. Viene un punto importante que nos corresponde y nos toca directamente a nosotros, ya que en este caso estamos hablando de que los capellanes educativos, pues de lo que van a hablar es de temas cristianos o religiosos, diferentes si fuéramos capellanes de otro entorno. Entonces somos capellanes cristianos. La configuración del Ministerio de la Educación o de acompañamiento a la educación tiene entonces unos perfiles específicos y prácticos que deben partir, obviamente, desde las Escrituras. La pedagogía cristiana toma de otras disciplinas que tienen relación con la Biblia, como por ejemplo, la teología cristiana está interesada en las realidades de la fe cristiana. Esto ayuda a que el alumno desarrolle un sistema válido de creencias cristianas en cuanto a Dios y el hombre. La ética cristiana está interesada en los ideales de Dios para la vida que se establece en las Escrituras. Y nos indica los principios básicos y normas de la vida cristiana. Tareas que paso a paso el alumno va a ir entendiendo. A su vez entonces, la historia nos ha ido enseñando que a través de hechos y el desarrollo de la misma vida cristiana se pueden dar a conocer y comprender los diferentes conceptos que en términos de educación y cristianismo podamos utilizar. Entonces, esa misma pedagogía cristiana nos va a llevar y nos va a guiar a irnos de la mano con unos procedimientos bíblicos que deben ser necesarios como maestros de la enseñanza cristiana en un entorno de estos jovencitos que están en un proceso de formación. Entonces, esa misma configuración de espacio, tiempo, modo y lugar con la enseñanza de los niños o de las personas nos tiene que llevar a un propósito. Paulo Freire dice: la educación es un acto de amor entre dos personas. Cuando yo preparaba el tema, vi esta frase de este ilustrísimo pedagogo y entonces no falta el malinterpretado, pero realmente debe existir una conexión de amor, no tanto entre las personas, sino por lo que las personas están en su momento guiando o acompañando. Me explico. ¿Qué amor debe tener la persona que se dedica a la docencia? ¿Listo? Y ¿qué amor tiene que tener la persona que está estudiando por lo que está estudiando o aprendiendo? Ahí viene esa conexión de la que él nos habla, de ese contacto de amor entre dos personas. Vamos a mirar la parte etimológica de la pedagogía cristiana. Desde el punto de vista etimológico, la palabra educación viene del latín, que tiene dos significados. Educare, que es conducir a partir de influencia de uno sobre otro. Ojo con esto. Mire, influencia de uno sobre otro. Mire, eso es lo delicado, ¿no? Del docente. Por eso es que se insiste tanto que hay que ser muy respetuoso del pensamiento de las demás personas en cuanto a que no podemos obligarlos a que piensen igual que como nosotros estamos pensando. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El segundo término es educere o eduxere. Educere o exudecere. Hacer salir, extraer algo de la persona y desarrollar. Nótese algo, educere o esducere. Ese esducere fue con el tiempo una derivación de exorcizado. Por eso es para sacar, extraer. El proceso de exorcismo. ¿Listo? Pues valga la aclaración. Por eso ese parecido. Entonces encontramos que educere, llevar fuera, extraer, sacar algo de adentro. Es el intento de hacer aflorar hacia afuera lo que llevamos dentro, descubrir capacidades.
Y educare, conducir, guiar, llevar a una persona de un estado a otro. Transmisión de conocimiento. Por tanto, por una parte, la educación ayuda al alumno desde afuera a sus necesidades, es decir, su entorno, físicas, psíquicas, sociales, morales y espirituales. Y por otra, favorece entonces el desarrollo de sus propias facultades intelectuales, la parte afectiva, la parte espiritual, entre otras. O sea que eso es una combinación. Por eso el capellán educativo o universitario tiene que entender que lo que está haciendo tiene que tener una implicación mucho más allá del común. Y es entonces cómo transmito yo el mensaje, cómo hago yo que la persona que está siendo acompañada por mí se sienta que se le están respetando sus espacios y sus derechos sin imponerle nada. Algunas definiciones del término entonces se encajarían de la siguiente manera. Lo dice Richard Russell: la educación cristiana es el proceso por el cual el mismo Espíritu Santo, usando instrumentos humanos, obra por medio de las Sagradas Escrituras para guiar a un individuo a la aceptación personal de Jesucristo. Un ejemplo: ¿cuántas veces se puede uno encontrar como docente en una institución jovencitos que tienen intenciones del suicidio? Y esas personas que tienen esos deseos del suicidio, pues en mi época le llamaban muy cobarde o muy valiente. A su vez que hoy entendemos que son personas que tienen unas carencias o unos vacíos existencialismos por la soledad, por sus debilidades, por su carácter y por una cantidad de cosas, que es donde tenemos que llegar nosotros como capellanes en un momento determinado a que ellos entiendan que ellos pueden ser la apertura de una posibilidad de cosas buenas y positivas en su vida. ¿Cómo? Aceptando y entendiendo que la vida es sagrada, que pertenecemos a Dios. Dios nos regaló la vida para que seamos felices en medio de las adversidades, para salir adelante y ser mejor persona. Dirigirlo entonces, a su vez, hacia la madurez espiritual y, de esta manera, alistarlo en la comunión y ministerio de la iglesia. Insertar a esa persona en el propósito general. Ese propósito de que encuadre, que encaje en la realidad cristiana. Lo anterior entonces nos va a hablar de, y eso, ojo con esto, capellán: participar, involucrar, confrontar y adquirir. Participa. El estudiante no, las partes, el capellán y el estudiante. Involucrar, ¿a quién? A los estudiantes. Y luego viene la confrontación. Esa confrontación no tiene por qué ser bélica. Es confrontar la realidad, como cuando uno se mira en el espejo. ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo yo? Entonces ahí viene nuestro trabajo como capellanes. Muchachos, mírese, porque muchos en los colegios, en las universidades, en las escuelas, cuando un jovencito pierde un examen, dice: no, hasta aquí llegué, yo no voy a seguir estudiando, me voy a retirar, no voy a volver, no. O hoy que está tan de moda el bullying. Entonces, ¿cómo los confrontamos desde la realidad del Evangelio? Mírese, usted todo lo que tiene en su ser, todo lo que Dios le ha dado. Así que asuma la maravilla que Dios hizo en usted. Y luego viene un punto importante, que es el adquirir. ¿Cómo se adquiere después de ese proceso de una participación de las partes, es decir, capellán y estudiante? 2. ¿Cómo se logra involucrar al estudiante en el entorno del acompañamiento espiritual? 3. Confrontar al estudiante con el propio espejo de su realidad. ¿Usted quién es? ¿Para qué está aquí? ¿Cuál es el propósito de su vida? Y la tercera es cómo adquiero la presencia y conocimiento de Dios en mi vida. ¿Qué puedo yo lograr captar para mí desde la voz que me está hablando? No solamente de la conciencia, sino ese acompañamiento que hace el capellán, el profesor, el rector, el psicólogo, etcétera, etcétera. Desde las Escrituras, entonces nos dice de Deuteronomio 5.1, el aprender.
Y nos dice Deuteronomio 4.1, el enseñar. Compromiso y condición del capellán. Aprende, enseña. Y eso viene en un campo de evolución. Yo hoy aprendo para enseñar, pero también enseño para poder aprender, porque esa es la constante del docente hoy. Esa debe ser la constante del docente hoy. Docente capellán o capellán que no sea docente, ¿cierto? Yo aprendo para enseñar y en la medida que yo enseño, logro aprender más. El hebreo original de ambas palabras, aprender y enseñar, entonces encontramos el aprender, el ajalemeten, y el enseñar, el melamed. Nos muestra el significado completo de las mismas. Entonces tenemos, por tanto, enseñar es hacer que aprendan. Podemos indicar que la enseñanza es lo que hace el maestro en el alumno. Y ahí cuando dice uno, el alumno superó al maestro. Cuando uno logra que un jovencito que tenga problemas de consumo, problemas de bullying, problemas de abandono, problemas de abuso sexual, problemas de deseos o delirios de suicidio, y cuando uno logra que el jovencito confronte la realidad, mire su propio espejo y se dé cuenta que tiene un mundo entero por delante, ahí entonces estamos logrando el propósito. Hicimos que de la enseñanza y el ejemplo pudieran aprender. La enseñanza, mis hermanos, como base fundamental es un aprendizaje. Y el aprendizaje es característico de la condición humana. Nadie nació aprendido, escuchamos, y es la realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aprendiendo en un camino. Y nosotros tenemos una condición más difícil, no solamente como docentes los que somos docentes, sino que si vamos a ser capellanes, la condición y la responsabilidad es el doble. ¿Cómo enseño a que vean la luz de Cristo en la oscuridad del camino? La enseñanza se presenta como un acto de descubrimiento. Enseñar es interpretar la Biblia, en el día a día, en el paso a paso. Desde la creación, cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra figuración en la historia cristiana o en la revelación cristiana. Conclusión de entonces la temática de la pedagogía. La enseñanza cristiana es un llamamiento divino. 1 Corintios 12:28. Los maestros llamados por Dios necesitan preparación. Ojo con esto. ¡Qué pregunta tan bacana! Los maestros llamados por Dios necesitan preparación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Ese texto está de maravilla y ojalá que pudiésemos apropiarnos de él, contenerlo y saber todas las maravillas que podemos encontrar desde una visión cristiana, cómo nosotros desde las escrituras logramos entonces que el estudiante o la persona que estemos acompañando, en este caso en la parte de la capellanía, se sienta que cumple un papel importante en la historia de su propia humanidad. Es el complemento ideal en el camino, en la batalla día a día, en el luchar por salir adelante, aún contra el bullying, aún contra la persecución, aún contra tanta cantidad de cosas. Esta semana, una jovencita madre, cabeza de familia, se tiró de un edificio. Y dice uno, ¿cuántas veces pudo haber estado buscando ayuda? Y ninguno la quiso escuchar. Entonces dice uno, hombre, es importante entender que realmente si estamos en este camino es porque tenemos el propósito de cumplir una misión especial. Una misión especial. Esa segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15,
creo que por aquí la tengo a la mano, porque es que es muy maravilloso, nos dice lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Maestros llamados por Dios necesitan preparación. Luego viene la habilidad de enseñar, se incrementa por medio de la práctica. La Biblia es el libro de texto en la enseñanza cristiana. Si vamos a ser capellanes, en este caso académicos o de la educación, no podemos estar aparte de una realidad. ¿Cómo transmitimos la enseñanza desde las Escrituras? La enseñanza bíblica es una combinación de conocer, ser y hacer. ¿Cuál es el propósito entonces de un capellán académico, universitario, etcétera? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire qué responsabilidad, qué alta responsabilidad. Ayudar a los alumnos a oír la verdad divina, las cosas que han oído, es decir, con la escritura como sustento. Ayudar a los estudiantes a aprender y a entender la verdad divina, encargar a hombres de confianza. Perpetuar la declaración de la verdad divina de una generación a otra, también enseña a otros. Dios participa en el proceso de la enseñanza cristiana en tres maneras, y son: primero, en su obra creadora. Dios ha capacitado al hombre para que tenga la posibilidad de aprender, es decir, nos ha dotado de entendimiento o de inteligencia. Dos, el descubrimiento de uno mismo. Mire, como volvemos a lo mismo, es la confrontación del espejo. Y eso nunca podemos olvidarnos nosotros, como clérigos y como capellanes. Dios ha provisto una rica fuente de aprendizaje cristiano por la revelación bíblica. Y eso tiene que transmutarse a una realidad bíblica y existente. Es constante. Que eso fue en el pasado. No, es el presente. Dios se revela al hombre ayer, hoy y mañana. La tercera, en su función como guía divina. El Espíritu de Dios participa activamente en el proceso de enseñanza, aprendizaje al motivar, iluminar y proveer inspiración. Entonces ya para conclusión general tenemos: el que aprende, enseña. Eso es participar, confrontar y tener una condición clara de las características de la condición humana. Lo anterior nos tiene que llevar entonces, primero, a una involucración, que no es la palabra correcta, sino involucrar al acompañado en un proceso de adquisición cristiana. El adquirir desde la enseñanza, adquirir el conocimiento. ¿Y de qué conocimiento vamos a hablar aquí? Hombre, si yo doy matemáticas y soy capellán, bueno, cuando voy a hacer la función de capellán ya no voy a hablar de matemáticas, voy a hablar de las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a transmitir? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? Las enseñanzas de las escrituras. Y la tercera, el acto del descubrimiento. ¿Cuál debe ser nuestra condición de siervos de Dios? Somos creados a su imagen y semejanza. Entonces descubra todo lo que Dios ha puesto en usted. La educación cristiana entonces debe cumplir estos pasos: interpretar la Biblia, acudir al llamado divino, prepararnos y combinar de manera perfecta el conocer, el ser y el hacer. Esos tres términos, los que somos docentes o todos los profesionales lo recordarán, que son procesos fundamentales en la pedagogía, ayer, hoy y toda la vida: el conocer, el ser y el hacer. Y tenemos la educación cristiana debe ser
un propósito para la adoración. ¿A quién? Al Creador. La salvación. ¿De quién? De los seres humanos. El conocimiento bíblico. ¿De quiénes? De todos nosotros. Para adquirir una vida llena del Espíritu. La Biblia es el libro de textos para el servicio cristiano, para la vida cristiana y para el crecimiento espiritual. Se incrementa por medio de la práctica, a través de la entrega personal, la proclamación y testimonio y la edificación y la educación. ¿Alcanzan a leer ese texto? En Romanos, el apóstol Pablo utiliza la palabra saber o sabiendo 11 veces. Debemos saber, debemos educarnos en la palabra de Dios, porque cuando adquirimos conocimiento espiritual, podemos entonces aplicar ese conocimiento a nuestras vidas en maneras prácticas, sometiéndonos a Él y utilizando este conocimiento piadoso para servir al Señor en espíritu y en verdad. Romanos 6, 11, 13. 13. Más claro, no canta el gallo, dice la palabra por ahí. O sea que, dicho de otra manera, el conocimiento hoy en día no nos llega caído del cielo. Por eso lo que estamos haciendo, el sacrificio y el esfuerzo de conectarnos a la clase, de interactuar, de participar, de escuchar, de preguntar, de confluir, de dialogar, es lo que fortalece un proceso de formación. Esos procesos de formación en la que no todos estamos estructurados para ello, donde leemos un documento y ya quedamos hechos unos magísteres, es muy complicado. No todas las personas están en la condición de captar esa temática. Esto que estamos haciendo es supremamente importante. Estamos siendo conscientes de que estamos preparándonos para un proceso que requiere una disposición total y absoluta de todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, ahí terminamos la temática visual del módulo del día de hoy, módulo número 9. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Notan ustedes que en el transcurso de todo el módulo 9 sobresale la importancia del uso de las escrituras, ¿no? Y cómo reiterativamente nos recuerda que sea cual sea nuestra posición en la institución, en el entorno, debe prevalecer de manera fundamental el apoyo que tengamos nosotros de las escrituras. Y cómo habla tanto ahí de mirarse en el espejo, que esa es nuestra disposición como capellanes educativos. Cómo le abrimos la puerta al estudiante que tiene una crisis en su hogar, con su familia, una separación, un divorcio con sus padres, cómo pueden caer en las drogas sin un acompañamiento correcto y debido. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros ahí a intervenir de manera respetuosa? No es imponiendo. Así tengamos un carácter fuerte. Recuerden que nosotros como sacerdotes a veces tenemos carácter fuerte y uno tiene que transformar ese carácter un poco con la parte educativa. Porque hay que saber llegar a la gente. Y como el padre Narváez lo dice, uno no solamente educa en el colegio o en la universidad. Uno educa en el ambiente familiar, en los hijos, en la oficina. Mucho más cuando somos como referentes. Porque como somos ministros, entonces la gente nos mira como un referente, al que le preguntan, al que acuden, al que le consultan y al que también le dan más duro. Por cualquier error o falla que cometa, dice, ah, sí ve, por eso es que no creo en los curas. Entonces esa condición doble es la que nos pone a nosotros también a confrontarnos. Por eso cuando nos dice la explicación, cuando enseñamos, aprendemos. Cuando enseñamos, aprendemos. Esa es una lógica del pedagogo. ¿Listo? Mis hermanos, ya hemos terminado. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. No, monseñor, más que duda, enfatizar en algo que
que uno como docente aprende y es el desaprender, casi que a diario. Sí. Aprender de estos niños, de estos jóvenes. Uno digamos, se sumerge en esto de la creatividad de los jóvenes y de los diferentes problemas, pero que la Sagrada Escritura casi que siempre tendrá un qué hacer ahí. Por eso como capellanes y como ministros, pues a uno, como dice usted, lo ven como referente. Ahí es donde hay que aprender realmente. Habiendo terminado, dispongámonos para la oración. ¿Alguien la quiere hacer? Damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por permitirnos reconocernos, conocer. Necesitamos de tu presencia también. Ayúdanos, Señor, a elevarnos en este nivel con los jóvenes, en el nivel educativo. Regálame la fuerza del Espíritu Santo para descansar en esta noche. Mañana, trabajar en tu palabra, Señor, trabajar como tus obreros. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis Del Padre, hermanos, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amén.